Es un privilegio poder compartir lo que es la palabra de Dios con ustedes. Estuve pensando un poco qué podía compartir y pensé, digo, algo que esté sucediendo con nosotros o con mi vida en estos días que estamos pasando, ¿no? Así que eh, con la pandemia o con lo que es el coronavirus, todos estamos un poco sacados, ¿no? Ya pasaron más de casi 7 meses, 8 meses de que no había trabajo, es muy complicado. Lo poquito que teníamos ahorrado nos lo fuimos comiendo y fue re complicado. Y sabes que digo, ¿qué puedo hablar? Bueno, voy a ver algo acerca de lo que Dios me esté hablando en el tiempo de la hora silenciosa. Y sabes que hay un versículo ahí en Segunda de Pedro, el último lado donde estuvimos viendo la hora silenciosa. Dice, fíjense en Segunda de Pedro, por favor. No, perdón, Primera de Pedro, en capítulo 3, en versículo 14, más, dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces digo, hey, ¿qué voy a hablar? ¿De qué puedo hablar? Y estuve orando mucho al Señor y entonces pensé en cuanto a lo que estaba sucediendo con nosotros, ¿no? Es un tiempo muy difícil, es un tiempo muy, muy difícil para muchos. Y empecé a buscar algunas personas de la Biblia. Digo, a mí me encanta hablar de personajes de la Biblia eh, con la iglesia. Me encanta hablar de lo que Dios hace en la vida de la persona. Digo, una persona que esté padeciendo o haya padecido aflicciones en este tiempo. Digo, bueno, voy a hablar de Job. No, no, Job no. Entonces, busqué a una de las personas que todos conocen, los chicos, los grandes y toda la gente quizás conozca. Es acerca de Elías, una persona que más o menos hablamos de lo que sucedía con su vida. Eh, Estuvo profetizando en el tiempo de Acab, un rey muy, muy malo, un rey que decidió voluntariamente, decidió estar en contra de Dios. Y para que veas lo que hizo, también lo que había en su corazón era de que no quería obedecer a Dios. Y ¿qué hizo? Se fue y se casó con Jezabel. Jezabel era de Sidonia, de un pueblo extranjero de lo que era el pueblo de Dios. Y sabes que también esta mujer era la número uno, la fan número uno de Baal. Era la que era, ¿cómo se llama? La promotora de lo que es la adoración a Baal. Entonces, en ese tiempo, imagínense la maldad que había en el pueblo, ¿no? Estaban lejos de los caminos de Dios, lejos de hacer la voluntad de Dios. En ese tiempo vino Elías a profetizar. Ahora imagínense la situación de Elías en ese tiempo para predicar, para profetizar. Muy difícil. No es muy parecido a lo que sucede ahora en Argentina, ¿no? No estamos hablando acerca de lo que es nuestro gobierno, pero hay algo parecido así. Ahora, te invito, vamos a buscar, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 17. Y vamos a hablar de 4 razones por la cual confía Elías. 4 razones por la cual confía en Dios. Y la primera razón dice, es la palabra de Dios. Él confía en la palabra de Dios. En capítulo 17, en el capítulo 17, versículo 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
Fíjense en el versículo 2 dice, y vino palabra de Jehová diciendo, la palabra de Dios estaba con Elías todos los días. Y fíjense en el versículo 8 también dice, vino luego a él palabra de Jehová. Y en varios lados vamos a ver que Dios le hablaba a Elías. Elías podía confiar. La primera razón es que confiaba en la palabra de Dios. Él la oía todos los días. ¿Entienden? Ahora, la segunda razón por la cual Elías confía es por la provisión de Dios. Fíjense qué sucedió. Ahí estaba Elías profetizando y una de las cosas que dice, no habrá lluvia. Ahora tenía que tener bien los pantalones puestos, no sé, o bien buen cinto agarrado para decir, en ese tiempo, en el reinado de Acab y en el reinado de Jezabel, no va a llover solamente por la palabra de Dios. Él confiaba, porque era la palabra de Dios, pero confiaba también en la provisión de Dios. Fíjese, en el versículo 3 del capítulo 17 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías confiaba en lo que era la palabra de Dios, entonces la cual fue y habló y dijo, va a suceder eso, va a haber sequía, no va a llover, porque Dios dice. Ahora, confió también en la provisión de Dios. Imagínense, él obedeció, se fue al arroyo de Querit. ¿Por qué no se fue al arroyo de Jordán, que era más grande? Pero se fue al arroyo de Querit. Dice que, y ahí estaba descansando, imagínense, allá y con un poco de calor, quizás a Elías descansando, y venían, dice, oye, ahora tengo hambre. Y veían que venían los cuervos, y los cuervos en ese tiempo, bueno, en mucho tiempo, es un animal no muy bueno. Es un animal que no se puede comer, y lo otro es que también es carroñero. Ahora imagínense, a Elías tomándole la carne de lo que le traían los cuervos, y comía, se alimentaba bien, traían pan, se alimentaba bien. Ahora, él tenía que confiar en la provisión de Dios, tenía que confiar, y sabe que no había llovido, entonces se secó el río de Querit, el arroyito de Querit, y sabes que ahí estaba. Es una de las razones por la cual confiaba Elías. Confiaba en su palabra, en la palabra de Dios, confiaba en su provisión. Ahora fíjense también otra forma de cómo fue alimentado Elías. En el capítulo 17, versículos del 9 al 16, podemos ver que fue alimentado por una viuda. Dice el 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías, ahora imagínense, hoy hablaban de que era difícil vivir como peregrino o como extranjero. La verdad sí, es difícil estar lejos de casa, de los tuyos, de los que te aman, que si te sucede algo, están para ayudarte. Es difícil. Pero ¿sabes qué pasó ahí con Elías? Él se fue al extranjero, se fue a Sidón, a una viuda. Pero ¿sabes que había abundancia antes de que comience lo que era la sequía?
en Israel, había abundancia y había muchas viudas también ahí en Israel, viudas ricas. ¿Por qué Dios no lo mandó ahí a esa viuda? Lo mandó a una viuda de Sarepta, una extranjera. ¿Para qué? Para que confíe en la provisión de Dios, de que Dios iba a obrar, de que Dios no iba a menguar o el aceite, no iba a escasear la harina de la viuda. Por esa razón, es una de las razones por la cual Elías confiaba en la provisión de Dios. ¿Sabes? Él la veía porque no se acababa el aceite, no se acababa la harina. ¿Y sabe qué? Y por más o menos lo que dice ahí, por 6 meses, más o menos, estuvo en el arroyo de Crit y 3 años estuvo ahí comiendo con la viuda. Es, es uno de los milagros que Dios hizo. Podemos ver que Elías confiaba en la provisión de Dios. Ahora, otra cosa por la cual, dice, otra razón por la cual también Elías confiaba era por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios con Elías. Ahora, te invito a que veas en el capítulo 18, en el versículo 20, 21 al 29 más o menos, sabes que ahí Elías desafió a alguien. No se olviden que Jezabel era la promotora y sabe que Jezabel tenía muchos, ¿cómo se llaman? Profetas de Baal y los alimentaba, los cuidaba y tenía una banda grande de profetas. Eran como 400 y algo de profetas. Y sabes que Elías los desafió. Ahora, los que son muy futboleros, yo sé que allí en la iglesia hay muchos que son futboleros y que son muy fanáticos de lo que son sus equipos. Ahora, como director técnico, ahora dime, la Argentina, ¿se atreve a desafiar a Alemania? Claro que sí, porque él dice que tiene al mejor con Argentina. Tiene a Messi y en su tiempo tuvo a Maradona. Ahora, Elías tenía esa confianza de que Dios estaba de su lado, de que la presencia de Dios estaba con él. Ahora imagínense lo que pasaba. Elías los desafió a lo que eran los profetas de Baal y le dice, vamos a hacer una prueba, vamos a ver quién es Dios, a quién es el que responde. Y en el versículo dice, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas del monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y después dice de que le dijo a los profetas, ustedes son los más, son los muchos, son la hinchada más grande, dice, corten el buey, pónganlo, prepárenlo, ofrézcanselo a su Dios. Y lo que me mata de risa es en el versículo 27, dice, 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es Dios, dice, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Imagínense a toda la hinchada de Baal, y dale, Baal, y no prendía fuego. Imagínense allá, yo me imagino cuando veo a veces los partidos y están toda la hinchada y montón y van gritando, dale, que dice, olé, olé, olé. Y yo me imagino ahí a los profetas de Baal. Dice, fíjense que decía ahí en el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos.
El 29 dice, y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de que de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Elías confiaba en la presencia de Dios. Por eso se animó a desafiarlos. Y si nos damos cuenta, dice en el capítulo 18, en el versículo 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías confiaba en la presencia de Dios. Confiaba, por lo cual se animó a desafiar a los profetas. Y después conocemos lo que pasó. Agarró y degolló a todos, mató a todos. Ahora, es muy lindo, ¿no? Es muy lindo lo que estaba pasando ahí. Era tiempo difícil para Elías. ¿Sabes que después Acab le compartes, cuando llega a la casa y se encuentra con Jezabel, le comparte, le dice, ¿sabes qué hizo Elías? Y le comparte alegre. Y Jezabel se puso de 1000 colores, enojada. Y sabe que dice que prometió matar, cortarle la cabeza a Elías. Y Elías tuvo miedo. Elías tuvo miedo. Dice, fíjese el capítulo 19, el versículo 1, dice, aconteció, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces se vio Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le dijo, te voy a cortar la cabeza. Había una amenaza y era la esposa del rey. Entonces, ¿sabes qué pasó? Elías se fue a esconder. Ahí te das cuenta que dice así que en el versículo 4 del 19, y él se fue por el desierto un día de camino, dice, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues ya no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Sabes? ¿Sabes por qué confiaba? Una de las razones por qué confiaba en Dios, Elías, era porque contaba con su protección, contaba con su cuidado, lo guardó, le proveyó otra vez de comer. Y fíjese que se fue a una cueva, en el versículo 9 dice, y se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces acá, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba,
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino la voz diciendo, ¿qué haces, Elías? Ahora, ¿por qué confiaba Elías? Porque confiaba con la protección de Dios. Yo veo la vida de Elías. Confiaba en la palabra de Dios, confiaba en la provisión de Dios, confiaba en la presencia de Dios y confiaba en la protección de Dios. Y por último, te puedo decir, yo creo que estamos pasando un tiempo muy difícil. En el año 2020, mucha gente por la tele, mucha gente dice que es todo perdido. Para el inconverso es todo perdido, muchas cosas se perdieron. Y hablábamos, y estaba recién escuchando a Luciano de que están perdiendo trabajos y muchas personas también tuvieron enfermedades. Y el 2020 muchas veces como para decir, hay que olvidar este año. Pero sabes, como cristiano, no es una pérdida. Yo creo que Dios nos estuvo hablando en este tiempo. Nos hizo parar para buscar su palabra, parar para ver realmente lo que es la provisión de Dios. Y como cristiano, parar para ver que realmente la presencia de Dios estaba con nosotros. Y parar para ver la protección de Dios. Dios ha estado todos los días con nosotros. Y la carta de Pedro, lo que era el devocional, yo empecé a disfrutarlo. Este año, te digo realmente, empecé a disfrutar un poco más de lo que era Dios. ¿Sabes? Ahí en Pedro decía, viste, si padecéis, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de justicia, bienaventurados sois. No nos amedrentemos, dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No te desanimes, no tengas miedo. En el capítulo 4 también ahí de Pedro dice en el versículo 12 y el 13, dice, fíjense lo que dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozate, disfrutar cuando estemos. Y sabes que también en Santiago, ahí nada más, en Santiago capítulo 1, versículo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es un tiempo difícil este año. Es un tiempo muy difícil donde tenías que estar encerrado. Pero es un tiempo donde podemos comprobar, donde podemos, yo no sé, yo tengo mi familia lejos, y sabes, siempre le oro al Señor pidiendo de que Él los cuide. Yo creo que todos tenemos familia lejos y lo más difícil es que no podemos salir a verlos, no podemos ir a verlos. Pero sabes, es tiempo de poder confiar, gozarte en este tiempo, de que Dios está. Sabes, tenemos que aprender. Él está. Dice, todos los días para ti y para mí. Y el último versículo que me gustaría compartir es en Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo puedo pensar la misma forma que Elías. Soy hijo de Dios. Y hoy antes de la cena hablábamos de que
tenemos a Cristo, debemos disfrutar de que somos hijos de Dios. Ahora, como hijo de Dios, ¿cómo Dios no me va a dar todas las cosas? Me va a proveer de su palabra y todos los días lo puedo tener. Me va a proveer, voy a tener provisión y Dios creo que no te dejó. Te va a proveer de su presencia y ¿sabes qué? Él siempre está y te va a dar la protección. Amigo y hermano en Cristo, disfruta de ese tiempo. Disfruta de este tiempo que es con el Señor. Disfruta cuando estéis en diversas pruebas, porque vamos a salir a probar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por el ejemplo de Elías. Gracias porque en tiempos difíciles Él habló, Él profetizó. En tiempos difíciles confió en tu palabra, Señor, y también confió en tu persona. Ayúdanos, Señor, por favor, en estos tiempos, que cuando se pierde los trabajos, cuando estamos enfermos, cuando a veces no sabemos qué hacer, pero nosotros como cristianos confiamos en ti, porque tú nos das todas las cosas. Quizás para el inconverso sea difícil, pero nosotros disfrutamos de que tú eres nuestro Dios. Disfrutamos de que eres nuestro Salvador. Disfrutamos de que tú cada día nos provees, de que cada día estás con nosotros. Señor, te queremos suplicar que nos ayudes a que cada día podamos disfrutar de lo que tú haces por nosotros, aunque sean tiempos difíciles. Señor, te queremos decir que te amamos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Leandro.